7:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestro canal de YouTube. Entonces, señores, entre otros temas, empiezo por saludar esta presencia del presidente Luis Abinader en una conferencia en Washington. Esa es la conferencia de la Asociación Americana de Prenda de Vestir y Calzado. Ahí está participando en una conferencia el presidente. El presidente Luis Abinader participará en la cumbre ejecutiva de la Asociación Americana de Prendas de Vestir y Calzado, que esa conferencia tiene lugar hoy en Washington. El presidente Abinader va a tener una exposición alrededor de las 9 de la mañana. Como parte de su visita a Washington, el presidente también tendrá un almuerzo con ejecutivos del Atlantic Council y con líderes empresariales interesados en invertir en la República Dominicana. Los contactos de Abinader se producen en un contexto en el que Estados Unidos, México y Canadá se enfrascan en una disputa arancelaria. Bueno, señores, miren, esto es importante porque nosotros no podemos sentarnos solo a esperar que vengan personas interesadas en hacer inversiones en la República Dominicana. Hay que tocar puertas y hay que salir a buscar. Y ese es un escenario importante para ofertar nuestros parques industriales y la posibilidad de tener nuevos parques industriales, ya que lo que tenemos hasta este momento están prácticamente copados. Entonces saludo esta iniciativa. El mundo, y de eso hablaremos, se está enrareciendo. Se está enrareciendo porque China ha tenido una actuación muy cuidadosa en su expansión. China jamás ha apelado a un discurso guerrerista. China le dijo en términos literales ayer a Donald Trump: vámonos con la guerra que a ti te dé tu maldita gana, que estamos preparados para la guerra que tú quieras. Eso fue lo que China le hizo comunicar ayer a Donald Trump a través de su embajada en Washington, en su embajada en Estados Unidos, en ese mensaje que publicó: la guerra que usted quiera, comercial o como usted la quiera, vamos para adelante y vamos hasta el final. Eso le dijo China ayer a Donald Trump. Pero vamos a pasar primero por otros temas. Miren, señores, ayer se produjo la reaparición mediática de Danilo Medina, 8 años después de silencio. Pues Danilo concedió una entrevista al Sol de la Mañana que sé que tendrá un impacto. Una conversación como esa, una entrevista como esa es irrepetible. Ese es uno de los acontecimientos de este año. Esa entrevista de Danilo Medina en el día de ayer al Sol de la Mañana. Un Danilo Medina que se proyecta
combativo. Administró su silencio por razones estratégicas. Él sabe como político que cada cosa tiene su momento. Y hay momentos en el que el político, pues, le toca sencillamente recibir. Y él entiende o ha entendido que ya ese momento se acabó. Lo que él dejó claramente establecido en el día de ayer es que a partir de ahora lo van a escuchar. Y a partir de ahora se va a defender. Y a partir de ahora estará presente emitiendo sus opiniones. Y eso es importante porque es una persona que habla con muchos fundamentos. Se han derivado muchos debates sobre su participación en el día de ayer, pero hay datos que ofreció Danilo Medina que el gobierno no lo va a desmentir, sencillamente activando una campaña mediática y de meme o tratando de desviar con alguna cuestión el fondo de ese contenido que planteó ayer Danilo Medina. El cuestionamiento al tema del endeudamiento, el cuestionamiento al tema del incremento del gasto corriente, el cuestionamiento al otorgamiento de pensiones de lujo a gente que nunca había pasado ni de cerca por un servicio al Estado. Esas son cosas que con meme o tratando de activar una campaña de voz y una serie de cosas, no se contrarresta. Eso no se contrarresta así. Ahí hay mucho contenido de fondo. Mucho contenido de fondo en esas cosas que planteó en el día de ayer el expresidente Danilo Medina. No me atrevo a decir, bueno, que Danilo Medina es el mejor presidente que haya tenido el país, porque eso es relativo. Para determinar si un presidente ha sido bueno o malo, usted no lo puede hacer comparándolo con otros en coyuntura distinta, sino tiene que compararlo con presidentes en su misma coyuntura. Usted no puede comparar a alguien que ha estado en la presidencia durante la Guerra Fría o que ha estado en la presidencia después de una guerra civil o que ha estado en la presidencia después de una dictadura en un periodo de transición, con una persona o con presidentes que han gobernado en periodos distintos. El club con el que hay que comparar a Danilo Medina es con Leonel Fernández, es con Hipólito Mejía, es con Luis Abinader, que más o menos han tenido un mismo periodo, ya circunstancias posteriores a la Guerra Fría. Entonces ahí usted va y ve cuáles son sus aportes a la estabilidad económica, sus aportes al tema de la seguridad, sus aportes a la superación de la pobreza, etcétera, etcétera, al tema de la educación, y ahí usted puede establecer más o menos con comparaciones. Por eso la comparación histórica no aplica tan fácil, porque a cada quien hay que verlo en función de las circunstancias en la que gobernó, de la etapa histórica en la que gobernó, que plantea desafíos totalmente distintos. Si la comparación la hacemos, y en esto quiero ser categórico, si la comparación la hacemos entre la actual administración y Danilo Medina, la actual administración tiene que apurar el paso. Tiene que apurar el paso, todavía es injusto hacerlo, porque, bueno, 8 años versus 5, pero tiene que apurar el paso.
porque si fuera de periodo, solamente tomando en cuenta 5 años de la administración anterior, 5 años de esta administración, tiene que apurar el paso. Tiene que apurar el paso en una serie de cosas. Tal vez lo esté haciendo con las asesorías que ha estado procurando, que invitan a priorizar, a no quererlo hacer todo, pero además a darle seguimiento a las cosas, para garantizar que no solo se estén haciendo promesas, sino que esas cosas tengan seguimiento y lleguen a un objetivo final. Entonces, esta conversación, señores, sé que seguirá produciendo muchos comentarios desde óptica distinta, pero yo invito incluso a los que escucharon esa conversación, a los que vieron esa conversación, en algún momento a detenerse de nuevo, a verla y a escucharla de nuevo, porque ahí hay muchas cosas importantes, muchas cosas trascendentes en esta comparecencia del día de ayer de Danilo Medina al Sol de la Mañana. Bueno, se van produciendo algunos acontecimientos a consecuencia de la política que ha mostrado el presidente Donald Trump. Uno de esos acontecimientos fue el cambio de predilección en la persona que estaba llamada a sustituir o que está llamada a sustituir a Luis Almagro en la OEA. ¿Quién iba a sustituir a Luis Almagro en la OEA? A Luis Almagro en la OEA lo iba a sustituir el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez. Y la mayor parte de los países estaban comprometidos, habían empeñado su palabra con Paraguay. Pero en la juramentación del presidente en la juramentación del presidente de Uruguay, el pasado fin de semana, ahí acudieron varios presidentes. Lula da Silva aprovechó esa concurrencia e hizo un aparte con el presidente Ursi, Yamandú Ursi, que es el presidente de Uruguay, con el presidente Petro, con el presidente Gabriel Boric de Chile, y él, Lula da Silva. ¿Y qué dijeron allí? Que tenían que apoyar a otro candidato para la OEA que fuera un candidato que no fuera una altavoz de Estados Unidos, sino que frente a la situación de la política exterior que ha evidenciado Trump, que es la nueva política del garrote, pues la OEA no esté en manos de un vocero de los Estados Unidos, sino que la OEA esté en manos más independientes. Y de ahí sale el apoyo, la decisión de apoyar al canciller Albert Randing, que es el canciller de Surinam. Es decir, los primeros países que deciden apoyar al canciller de Surinam son esos 4 países que lo decidieron el pasado fin de semana en Uruguay. Me imagino que hubo allí algún acercamiento al presidente Luis Abinader, por lo que ocurrió posteriormente. Entonces, después que estos 3 países, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, decidieron que iban a apoyar a
Randing, el de Surinam, también se fueron por ese mismo camino Canadá, Guatemala y México. Acuérdense que Canadá y México están enfrentados a Estados Unidos en estos momentos. Entonces decidieron irse con el canciller Randing. Después hicieron lo propio Costa Rica, Ecuador y la República Dominicana. Ante ese hecho, incluso Paraguay decidió retirar su candidato y ya prácticamente se ha quedado solo el candidato se ha quedado solamente el candidato de Surinam. ¿Por qué? Porque este candidato se entendía que iba a ser una persona manejada por Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo la política exterior de Trump está creando unificaciones en la propia región. En la propia región. Entonces se va a dar una elección prácticamente a unanimidad de el nuevo secretario general de la OEA, con el matiz de que sea una persona que no sea un incondicional de Estados Unidos. Él, por ejemplo, tiene una posición menos radical que la del candidato de Paraguay con relación al chavismo, porque él es dialoguista, él es partidario, porque bueno, él viene de la misma línea de Lula, etcétera, de Petro, por ahí es la onda de este nuevo secretario general que va a escoger la OEA en un proceso de unificación, preparándose los países de América Latina para enfrentar cualquier situación con relación al presidente Donald Trump. Ese es un efecto. Ese es un efecto. Entonces, bueno, ya hacía la referencia a esto que ocurrió en el día de ayer con China. Señores, se produjo un mensaje de la Embajada de China en Estados Unidos. La Embajada de China en Estados Unidos dijo lo siguiente en un mensaje que se publicó en X. Si Estados Unidos quiere una guerra, ya sea arancelaria, ya sea comercial o de cualquier otro tipo, estamos dispuestos a luchar hasta el final. ¿Cómo tomarse esto? Como un mensaje de una embajada aislado. En China no ocurre eso. Lo que dijo esa embajada fue exactamente lo que China le pidió que comunicara. Lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China le pidió que comunicara, que hiciera saber que China estaba preparada para la guerra en cualquier terreno, lo que evidencia realmente un grado de irritación, porque China no ha pretendido expansión sobre la base del guerrerismo, pero es evidente que quiere hacer saber que no se va a dejar narigonear por Donald Trump y que cualquier cosa que haga Estados Unidos será respondida en el mismo terreno. Esa irritación no está solo relacionada con el tema de la guerra arancelaria, de la guerra de los aranceles, porque lo que en principio se lee como un irrespeto
a Zelensky o como una pateada a Europa, es también un desconocimiento a China como el otro interlocutor, la otra potencia que no puede ser ignorada a la hora de cualquier tipo de negociación. Y repito, eso de coger a Ucrania y dividírsela en dos, tú cógete los territorios que entiendas o lo que tú tienes, yo me cojo las riquezas y Ucrania no va para ninguna OTAN, etcétera. Es decir, ese reparto de Ucrania al margen de Europa y al margen de China es una cosa que tiene que tener repercusiones. Tiene que tener repercusiones y fíjense cómo ya China habla desde esta onda. Desde esta onda. Fíjense cómo un peligro que uno suponía un tanto alejado de esta etapa y que se entendía que, bueno, si se supera, si se declara la paz en Ucrania y hay un alto fuego en Ucrania, las posibilidades de guerra se esfuman. No, por el contrario, se encienden. China le dijo ayer a Estados Unidos que haga lo que le dé su gana, que ponga la condición en la que quiere pelear en cualquier terreno. Eso fue lo que China le dijo categóricamente ayer a Estados Unidos. Pon el terreno. Mira, ve en qué terreno tú quieres que nos enfrentemos. Pero, ¿a quién le dice eso? Señores, ayer Estados Unidos anunció Donald Trump una posposición por un mes de la vigencia de los aranceles para la industria automovilística, de Estados Unidos. Es decir, los aranceles que entraban en vigencia en México y en Canadá, ahora le dio un mes más. ¿Por qué? Porque esos aranceles se colocaron sin haber tomado en cuenta el impacto que esos aranceles tenían para General Motors, que es la principal ensambladora de vehículos en México y Canadá. Ford Motor Company y Chrysler, para mencionar solo a las tres más grandes con las que se reunió el señor Donald Trump, y le hicieron saber cuál era el impacto que eso iba a tener para esas empresas. ¿Ustedes creen que a estas alturas puede aparecer alguien adoptando medidas sin haber estudiado el impacto de esas medidas? Porque él es obstinado, él la va a sustentar, él la va a sostener. Él lo que ha dicho es, mira, ahora te doy un mes más. El mes más puede verse como algo tranquilizador, pero el golpe que le da a esa actividad económica es irreparable. ¿Qué inversión puede sustentarse sobre la base de la incertidumbre sin saber qué va a pasar con ella mañana? Sin saber qué va a pasar mañana. Porque sencillamente hicimos una serie de promesas de campaña. Y entonces las cosas que dijimos en la campaña, estamos en el gobierno y vamos a aplicarlas. Decía Adriano Espaillá que Donald Trump está actuando como un rey. No, Donald Trump no está actuando como un rey. Él no está actuando como un monarca, porque ningún rey puede actuar como él está actuando en estos momentos. Las monarquías son constitucionales. Ningún rey puede disponer una orden administrativa para elevar aranceles en el mundo. Ningún rey puede hacerlo. Eso
es una cuestión totalmente autocrática que ni siquiera toma en cuenta muchas cabezas que pueden coincidir con los objetivos del presidente Trump. Pero coincidir con los objetivos del presidente Trump es trazarse las vías correctas para procurar esos objetivos. No es sencillamente que creemos que hay que hacer esto y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y hacerlo. Entonces, toda la incertidumbre que eso está creando, no sabemos hasta dónde llegue. Porque son medidas sin haber calculado absolutamente nada. Nada, sin haber medido ningún impacto interno. Entonces, lo que se puede presentar ahí es terrible. Es decir, una situación así no será sustentable por largo tiempo. No será sustentable por largo tiempo porque es a lo viva la Virgen. Gengis Khan dice o dijo que es más fácil conquistar el mundo a caballo que desmontarse y dedicarse a gobernarlo. Él conquistó el mundo a caballo. Él estableció un nuevo imperio a caballo. Pero él sabía que el imperio no podía dirigirse a caballo. Cuando significa eso es que todo lo que él hizo para conquistar esos imperios no era lo que había que hacer para gobernarlo. Ya para gobernarlo las cosas son totalmente distintas. Totalmente distintas. Entonces, la discusión ayer con Canadá, este enfrentamiento con Canadá, que llegó a ser irrespetuoso totalmente de ambas partes. El enfrentamiento con México, que realmente se está cuadrando para respuestas duras, más sumado a esta cuestión de China, porque China envalentona a Europa, China envalentona a todo el que tiene en estos momentos situación de enfrentamiento con Estados Unidos, lo envalentona. Entonces, bueno, ahí no se sabe hasta dónde lleguemos. Miren, ayer yo hice referencia a propósito del lawfare, a propósito de las cosas que se han hecho para demostrar una supuesta persecución de la corrupción. Recordaba ayer el caso que se dio con el doctor Freddy Hidalgo, que fue ministro de Salud Pública, el doctor Hidalgo. Entonces, el doctor Hidalgo es el funcionario más importante que hay en el expediente contra Alexis Medina. Ustedes recuerdan que el juez Alejandro Vargas, después de aquel espectáculo en el que fue apresado Freddy Hidalgo, que le rodearon su casa, eso ocurrió en la madrugada del 29 de noviembre de 2020, él fue arrestado por un contingente policial y un fiscal con una serie de imputaciones, pero en un espectáculo que fue una cosa draconiana, en ropa interior, etcétera. Lo apresaron en su residencia. Cuando el juez conoció 9 días después la medida de coerción, dijo que el doctor Hidalgo había sido un tonto útil y a todos los otros complació al Ministerio Público con la prisión de todos los otros que le habían solicitado, y en el caso de Freddy Hidalgo dispuso prisión domiciliaria. Yo creía que cuando Alejandro Vargas decía que Freddy Hidalgo había sido un tonto útil, yo creía que él se refería a que había sido usado como un tonto útil por Alexis Medina. Pero
entre Freddy Hidalgo y Alexis Medina nunca hubo ningún tipo de relación. Ningún tipo de relación. Entonces, bueno, de todas maneras, había que tener un funcionario importante para justificar lo de la colisión de funcionarios, asociación de malhechores, y ese tonto útil era Freddy Hidalgo, que ayer les resumía de qué se trata. Estamos hablando de un hombre que multiplicó, que se enriqueció en el Estado. ¿Usted sabe por qué se enriqueció en el Estado? Porque cuando él entró como funcionario, su patrimonio era de 20 millones de pesos. Cuando salió era de 24 millones de pesos, un médico especialista. Es decir, que solamente con los salarios que había cobrado, con los ahorros que pudo hacer, etcétera, estamos hablando de que un incremento de patrimonio de 4 millones de pesos, usted no lo puede usar para decir que este hombre fue parte de una asociación de malhechores que robó miles de millones de pesos, porque él tiene que tener por algún lado entonces lo que le tocó de ese robo. Una cosa realmente que, por eso fue que inmediatamente le dieron prisión domiciliaria. El propio juez que lo vio dijo, no, pero esto no llega, usted es un tonto útil. Pero tonto útil era el tonto útil que el Ministerio Público necesitaba, porque necesitaba un funcionario importante ahí para poder justificar ese expediente. Porque cuando usted va y ve las cosas, usted se encuentra, por ejemplo, con que en el juicio preliminar, el juez descartó prácticamente todas las acusaciones que se hacían contra Freddy Hidalgo. Descartó. Freddy Hidalgo fue objeto de lo siguiente: una investigación del INACI, de la Superintendencia de Banco, de la Cámara de Cuentas, de la DGI, de la Contraloría General de la República. En ninguna de esas indagatorias le encontraron un peso que no pudiera justificar. Entonces, estoy buscando lo que decide el juicio preliminar, porque en el juicio preliminar el juez descarta todo lo que pudo ser considerado como asociación de malhechores. Él está acusado de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios, de desfalco, de autor de una serie de delitos. Pero todas esas cosas son descartadas en el juicio preliminar. Aquí está, bueno, la decisión del juez. Dice el juez en el juicio preliminar: no se establece que en su condición de funcionario se haya hecho pagar una contribución que no le corresponde. Oye lo que está diciendo un juez, con un individuo que está acusado de formar parte de una asociación de malhechores que estafó al país por miles de millones de pesos. En el juicio preliminar, el juez se da cuenta inmediatamente. Mire, dice el juez en el juicio preliminar: no se establece que en su condición de funcionario se haya hecho pagar una contribución que no le corresponde o que haya requerido valores que no se adeuden a las cajas públicas, por lo que no procede reconocer la calificación jurídica del artículo 174. Tampoco le resulta susumible lo previsto para el desfalco por los motivos más expuestos en las consideraciones generales de la calificación jurídica. Naturalmente, como el juez sabe que es un caso político, y si se saca de ahí el funcionario más importante, el caso queda muy flojo, había que dejar a Freddy Hidalgo en la acusación. Después que el juez está diciendo, mire, por ninguna parte aparece la menor evidencia de que este hombre se haya beneficiado con medio peso. No aparece por ninguna parte. Ahora,
¿Por qué lo vamos a dejar ahí? Porque él, por lo siguiente, dice el juez, bueno, su conducta sí se encuadra en la complicidad de estafa establecida en los artículos 59. Si tú estás diciendo anteriormente que ese hombre no se ha beneficiado de medio peso, él no puede estar en complicidad de estafa porque para estafar era buscando algún beneficio. Pero no, si el juez dice no, pero por estafa podemos dejarlo. Y entonces, ¿por qué podemos dejarlo por estafa? Porque Freddy Hidalgo ha sustentado que no tenía ningún tipo de relación con Alexis Medina, que ni siquiera conocía, que no había tratado a Alexis Medina. Entonces, lo dejan ahí porque hay dos cartas de Alexis Medina, una recomendando una odontóloga y otra recomendando una empleada. Y por esas dos cartas, que no tienen nada que ver con el peso de la acusación, lo mantienen en una acusación. Señores, yo quisiera, ¿usted sabe a quién yo les recomiendo? ¿A quién yo les recomiendo que vean este expediente y esta acusación? A los actuales funcionarios y a su familia. Que vean esa vaina, para que ellos vean cómo usted en el futuro puede estar expuesto a cualquier desconsideración totalmente inmerecida, solamente por razones políticas. Cambio y fuera.